Dios. Amén. Somos chiquitos. Entonces, let's pray. Let's pray. And so we're gonna ask you to close your eyes because we're gonna talk to God. We're gonna thank Him for His goodness. So Eli, you're gonna repeat with me. Dear Father, thank you for your precious blood. Your Son that died for us on the cross. Thank you for parables and stories. You teach us your love and your mercy. Bless us. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Dios los bendiga. Daddy. Se puede levantar un poquito. Ahí está. Muchas gracias. Sí, sí. Sé con nosotros, Señor. Muchas gracias por tu palabra. Ayúdanos y que tu Espíritu Santo nos una vez más apaciente nuestros corazones y podamos estar quietos delante de ti y sobre todo, Señor, humillados, reconociendo que tú eres el que expones tu palabra. Tú eres el que nos abre el corazón, el entendimiento. Tú también eres, Señor, el que dice tu palabra que cuando Jesús hablaba en parábolas, algunos entendían, algunos oían, pero no entendían. Veían con sus ojos, pero no percibían. Señor, permite que no seamos de esos, Señor. Ayúdanos. Sé con nosotros, pues te lo pedimos, Señor, en el dulce nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Puede tomar su lugar. ¿Por qué Jesús hablaba en parábolas? Es más, los discípulos le preguntan a Jesús, the disciples ask Christ, why do you speak to them in parables? ¿Por qué hablas en parábolas? If you ever enjoyed when you were a kid, I don't know if you had that brother or sister. No sé si tú cuando eras chico disfrutabas cuando tus hermanos o tus hermanas mayores contaban historias. Mis hermanos y yo disfrutábamos mucho cuando mi hermana mayor nos acostaba y empezaba a contar. Hasta ahorita, cuando llega a la casa y estamos juntos, le decimos a mi hermana, cuéntanos Guadalupota. Y usted puede ver mis hermanos y yo acostados en la cama, rascándonos la cabeza y escuchar ese historia de Guadalupota. Y la historia tenía un narrativo muy interesante. Algún día la va a conocer, ahorita no. Pero lo importante, lo hermoso, lo precioso es que Jesús contesta esta pregunta a sus discípulos. They are very concerned. They're asking Christ. Le preguntan a Jesús, ¿por qué enseñas con parábolas? Y Jesús dice en Mateo 13, del versículo 10 al 13,
verse 10 through 13, on chapter 13 of the book of Matthew, Christ says, Cristo les responde, les enseño parábolas, a través de las parábolas, para que escuchen y no entiendan. Y también para que aquellos que ven no perciban. ¡Wow! Cuando yo leí esto dije, oh, Señor, ¿cómo está esto? ¿Te imaginas que escuches algo y no lo entiendes? ¿Te ha pasado? Amén. Levanta la mano, yo también. Amén. ¿Verdad? Muchas veces en la escuela sabática dicen algo y todos pensamos amén, pensamos que lo entendimos y se fue por acá el avión, ¿verdad? Y quién sabe qué es lo que quiso decir, pero se dijo. Hoy dice Jesús, escuchen y no entiendan, vean y no perciben. Hermanos, ¿has ido manejando y no percibes que está un carro al lado tuyo? Y le quieres dar a la derecha y ¡bum! Te pita, ¿verdad? No lo percibes. ¿Les ha pasado? A todos. Amén. Amén. ¿Sí? Entonces los discípulos dicen, Señor, ¿por qué haces eso? ¿Por qué enseñas en parábolas? ¿Por qué lo haces? Why do you teach with parables? Well, the parable has a mystery within. La parábola tiene un misterio dentro de sí, que el Espíritu Santo lo revela a los corazones. Amén. Así es. Amén. O sea, hace como a las 4:30 empezó el culto y muchos de ustedes empezaron a entrar. Amén. Dígame, porque sí lo vi. Entramos todos por esa puerta. Cristo quiere decir esto. Así como entraste, no te vas a ir igual. Entras con un corazón suave y el Espíritu Santo te va a suavizar más para que entiendas la palabra de Dios. Pero si entras con un corazón duro, ¿qué crees que pasa cuando el sol le pega a la tierra? Se endurece, se compacta. No te vas a ir igual, yo no me voy a ir igual. Siempre que escuchamos la palabra de Dios, o nos vamos más suaves, o nos vamos más duros. Nunca te quedas en un término medio. Y Jesús quiere decir con esto, y con esto se refiere a los fariseos y a los escribas, que la semana pasada muy preciosamente nuestro pastor predicó acerca de las previas parábolas, que son 3 en una. Yo te invito, si no estuviste la semana pasada, que escuches esas, donde empieza el capítulo 15 del libro de Lucas. Y Jesús empieza hablando de parábolas. Primero, de las 100 ovejas. Una se pierde y deja las 99. ¿Dónde? En el desierto. ¿Y dónde escuchamos en el redil? Es en un canto, ¿verdad? Eran 100 ovejas que habían... ¿Cuándo dice en el redil? La Biblia no dice redil, dice en el desierto. Y estamos estudiando la Biblia verso por verso. Entonces, ¿qué, hermano? ¿Quién le cambió a quién? ¿El redil o el desierto? Hermanos, a ver, ¿qué dice, hermanos? ¿El desierto o el redil? Desierto. ¿El desierto? Entonces, ¿era un pastor descuidado? No. Lo que está narrando el pasaje es que quiere mostrar el gran amor de Dios. Exactamente. Para salvar al peor de los peores perdidos. Exactamente. Así es. Y hoy vamos a brincar. Se fue de 100 ovejas, se perdió una, se fue la otra una y la encuentra. Y luego una mujer que pierde 10 dracmas. No, ¿verdad? Perdió una dracma de 10
un 10% dice que barre toda la casa hasta encontrarla. Amén. Así es. Ahora, todo esto tenía un significado de mucho peso. Had a big weight in the Jewish culture. Tenía un peso muy, muy profundo, muy fuerte en la cultura judía. Lo que eran ovejas, que significaba ganado, dinero, y el dracma, lo que era el salario. Entonces, cuando la semana pasada nuestro pastor estaba predicando de eso, como que no nos cae el peso. Pero un dracma, vamos a poner $100. Hermano, ¿ahorita tienes $100 en tu bolsa? ¿Uno de 100? ¿Qué sentirías si perderías ese $100? ¿Lo buscarías? Amén, ¿verdad? Muchos de ustedes, ya. Hermano, vamos a hacer esto. ¿Cuántos de aquí tienen celular? Levanta su celular. Levántalo, por favor, hermano. Yo sé que lo tienes, hermano. Yo te he visto en el celular. Levántalo. Vamos a levantar. ¿Está bien? ¿Está bien? Esta cosita aquí, ¿sabes cuánto cuesta, hermanos? ¿Sabes? Lo has perdido un día. ¿Cómo te sientes? Vamos a hacer esto, los que quieran. No es ley, porque somos buenos para hacerles. Pero vamos a hacer esto. El otro sábado, apago tu celular todo el sábado. A ver si puedes. Kirk, al que le dispararon aquí, un joven de 32 años, más joven que mi sobrino, Abiel Martínez Jr. Cuando yo estaba en el hospital y me estaban operando en el pecho, a él lo habían matado aquí. Y me acordé bastante, porque él decía, si tú apagas tu celular un día, créeme que el mundo va a seguir adelante. Dios sigue siendo soberano. Él sigue en control. Es más, no te van a extrañar mucho. O sea, el mundo sigue sin ti o contigo. El plan de Dios sigue adelante. O sea, hermanos, ¿podemos apagar el celular un día? Bueno, tal vez no un día, pero hermano, apágalo durante el culto mínimo. ¿Sí? Lo puedes apagar, ¿verdad? Amén. Qué duro, ¿verdad? Eso es diferente, ¿verdad? Si el Señor dijera, pues apaga el celular, ya. Así de sencillito. Entonces, hoy brincamos a la parábola del hijo pródigo. Y la hemos escuchado, es la más conocida en todo el mundo. La historia del hijo pródigo. Y empezamos en el versículo 10 de Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 15. Luke chapter 15, verse 11. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre. So we begin with the first point real quick. Simple story, very simple, down to earth. Bien tan sencillo que cualquier niño chiquito lo puede entender. 2 hijos. Dice la historia y Jesús empieza a narrar. Un hombre tenía 2 hijos y el menor. Aquí vemos primero the younger son's request. La palabra request en español es solicitud. Pero mientras yo estaba escribiendo el nombre del primer punto, the son is not requesting, he's demanding. Así es. El hijo menor se acerca. Jesús empieza a platicar esta historia y acordémonos que está platicando la historia a publicanos y a fariseos que eran los peores del barrio, por decirlo así. Y Jesús estaba comiendo con ellos. ¿Y quién está cerca escuchando la historia? Los fariseos, ¿verdad? Y los publicanos. Ellos no estaban interesados en escuchar
pero su interés era de murmurar. Fíjese que en la clase que dimos el jueves, hermanos, el miércoles yo no puedo hacer la clase como el pastor lo había pedido, y le llamé y le dije, hermano, ¿me permite hacer la clase el jueves en mi casa, en la casa de mi mamá? Y voy a invitar a los hermanos que gusten venir. Vamos a empezar a hacerlo aquí los jueves, porque yo no puedo los miércoles. Y me dijo, sí, hermano Rubén, adelante. Entonces, Sí, claro. con el permiso del pastor, lo estamos haciendo los jueves. Estamos invitando a los vecinos de mi casa y estamos hablando. A mí me interesa mucho con los jóvenes. Tengo jovencitos cerca en mi cuadra que andan jugando siempre básquetbol. Y ando pidiendo a Dios que me regrese otra vez mis piernas para poder jugar otra vez básquetbol y poder compartir el evangelio mientras estamos jugando básquetbol. Hermanos, es necesario lo que dice nuestro hermano Israel, lo que dice nuestro hermano pastor, para poder empezar a fomentar el evangelismo, empezando en nuestras casas y luego en nuestras cuadras donde vivimos. Y el versículo 12 dice, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. No es solicitud, no es, oye, Padre, sino este joven se le acerca al papá y empieza la historia así. Y todos están escuchando. También están ahí los fariseos y saduceos. Y como empieza la historia, no es una historia agradable donde un hijo menor se le acerca a papá y le dice a papá, oye, papá, dame la herencia que me corresponde. ¿Cuántos hijos hay aquí? Levanta tu mano si eres hijo. ¿Cuántos? Ahora, ¿cuántos papás hay aquí? Levante su mano si es papá. Su papá ahorita, papá, su hijo le ha dicho, oye papá, dame la feria que me corresponde. Amén. ¿Quién le ha dicho eso? No, eso no se menciona ni se dice. Es más, eso solamente se da en un testamento. Sí. Amén. Sí. Entonces el hijo estaba diciéndole a su padre, padre, dame lo que me corresponde. O sea, quiero saber lo que me vas a dar porque ya lo quiero. Hermanos, esto es muy fuerte. Y cuando lo escucha la primera audiencia, que son los fariseos y saduceos, junto con los publicanos y los pecadores, los fariseos brincan y se levantan y dicen, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que a este joven le falta el respeto a su papá? Hermanos, esto, usted y yo que somos hispanos, si su hijo le dijera, oye papá, dame mi herencia porque ya quiero que te mueras, wow. ¿Qué haría usted como papá mexicano, como mamá mexicana? Saca la chancla, ¿verdad? ¿O qué le dice a su hijo? Sí, hijo, no. No, ¿verdad? Le responde, oye, ¿cómo? Oyes, ¿cómo que me estás deseando que? Oye, no. Entonces, no es solicitud al padre. Es diciéndole a papá, papá, dame la herencia que me corresponde. Entonces, ante esta pregunta, los judíos y los fariseos no les gusta. Y Jesús está explicando la historia. ¿Y quieren saber qué sigue? Y el versículo nos dice que sigue, el versículo, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y les repartió. Wow. Aquí está más difícil. Para un judío, escuchar esto de parte de Jesús es pensar que el papá es débil. Sí, así es. You're weak, Dad. You're weak. You shouldn't let him talk to you like that.
el texto nos dice que el padre, después de escuchar esto, les repartió los bienes. He gave them their goods. Interesting, interesante, porque es el hijo menor que pide su herencia, pero el versículo final nos dice que les dio. ¿Cuántos tenía? 2. 2. Algo en la cultura judía que no se repartía la herencia, al menos que al mayor se le daba primero lo de él. Exactamente. O sea, si eran 2, al hijo mayor se le daba dos terceras partes. Exactamente, así es. Y al joven, ¿cuánto? Una tercera. Una tercera. Que hacía 3 terceras, ¿amén? Sí, exacto. ¿Dónde están mis hermanos de matemáticas? ¿Verdad? 2 terceras y una tercera hacen 3 terceras partes, que hacen un 100%. Y el texto nos dice que les repartió a ellos. Ahora preguntan, nunca nos las hacemos, pero la Biblia dice esto. Sabemos que hizo el joven menor, pero el joven mayor, el hijo mayor, también recibió su parte. Y mira, ¿cómo se quedó? En la cultura judía, el que salía a defender a papá era el hijo mayor. Y era para haber dicho, Jonatán, le estás faltando el respeto a papá. Por lo tanto, puede ser apedreado en frente de todos el pueblo, en medio de la ciudad. ¿Cómo te atreves a hablarle así a papá? Era el derecho del hermano mayor de proteger a su padre, de proteger el honor, de honrar a su padre, como Dios lo demandaba en el Decálogo. Pero no vemos en el texto que el hijo mayor hace eso. Y los judíos y escribas escuchan y dicen, ¿cómo es posible después de faltarle el respeto, este papá tan débil les da la herencia? Entonces vemos en nuestro primer punto la demanda del joven menor, la pregunta que le decía, dame la parte que me corresponde. Y ya vimos cómo se dividió la parte y cómo el padre responde con un amor tan tierno y divino. Que nos lleva al segundo punto, la jornada. Y cuando estén en casa, hermanos, este miércoles, yo quisiera que enfocaran mucho la plática en estos versículos del 13 al 19. ¿Por qué? Porque es importante que el Espíritu Santo abra nuestros corazones y nos muestre la foto de nuestro corazón mismo. Amén. Así es, así es. Porque el deseo siempre de Dios de exponer su palabra es hablarle al corazón de cada uno de nosotros. Como si Dios estuviéramos sentado en la sala y Él solo estuviera hablando con nosotros mismos. Porque somos tan propensos en decir, mi amor, eso te va para ti. Mi hijo, eso te va para ti, eso te va para... No, Señor, empieza conmigo mismo. Entonces vamos a ver la jornada de este joven menor en el versículo 13. ¿Estás listo? Dice así la palabra de Dios. En el segundo punto, la jornada
del joven menor. No muchos días después, ¿cuántos hermanos? No muchos días. ¿Cuánto? Pues no muchos días, ¿verdad? Una semana, 2, 3. Hermanos, ¿le urgía irse de la casa? Oh, we can relate to this. If you're a young guy, you can relate to this part right here. Te urge salirte de la casa de papá y de mamá. Quieres manejar el carro. Quieres agarrar ese nuevo trabajo. Te quieres salir. Quieres, hasta se oye bonito, independiente. Yo quiero ser independiente, pa. Ya no te quiero decir papá. Ya quiero, ya se oye más cool. Más relajado, pa. No me abraces enfrente de los amigos. No me des la mano, mamá. Como que el cordón umbilical lo tenemos que cortar. Amén. Y yo nomás dije amén, como que los demás no, ¿verdad? Nunca nos ha pasado, hermanos. A mí sí, a todos nos ha pasado. Y no muchos días después, dice el texto, juntándolo todo el hijo menor. Amén. Juntándolo todo el hijo menor se fue. ¿Le urgía irse? Sí, le urgía irse. Lo junta todo y se va. Ahora, una pregunta, real quick. Pregunta. Es interesante ver lo que su papá había prometido darle como herencia. Él no deja la mitad para su papá. ¿Él qué hace? Todo se lo lleva. Que dijo, hasta esta última camisa que me ibas a dar es mía también. Esto último, todo me lo voy a llevar y me voy a ir lejos. El texto dice que se iba fuera de la provincia. Ahora, entiende un poquito el contexto donde se dice ante un pueblo judío que está escuchando esto también, junto con fariseos y publicanos, y de lo peor de la ciudad. Para un judío salirse de Jerusalén, del lugar, de la ciudad, salirse fuera, no era muy sabio hacerlo. Especialmente si te estás saliendo fuera de la casa deshonrando a papá, tenía consecuencias muy graves. Hermanos, cuando hemos escuchado historias como la de Esteban, que fue muerto a pedradas, no son cosas chiquitas. Morir a pedradas es diferente a morir a un balazo. A pedradas, hermanos, hasta que las piedras te cubrían y morías. Era gravoso poder faltarle el respeto a papá. Y el texto aquí nos dice que lo juntó todo el hijo menor y se fue lejos a una provincia apartada. Una vez más está diciendo, lejos, se salió de la casa. Tú podrías decir, why is he leaving home? He had it all. ¿Por qué se va de casa si lo tenía todo? Tenía protección. Era un padre que lo amaba. Un padre que lo cuidaba. Un padre que lo protegía. Amén. Era un padre bueno. Hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos tenido padres así? Gloria a Dios, amén. 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 Buenos papás. Y dice el Señor, si ustedes que son padres y son gente que tienen pecados, dice, ¿cuánto más yo que soy perfecto, sé dar buenas cosas? Entonces, hermanos, era un papá bueno, noble, perfecto, agradable, protegía. Tenía casa, tenía comodidad, tenía herencia, tenía todo. ¿Por qué se fue?
Entonces, 7 cosas que pasan aquí en su jornada. Primero nos dice el texto: no muchos días después. ¿Cuánto tiempo pasó? Tal vez una semana, tal vez 2. Pero no muchos días. Y nos sigue diciendo el texto: juntó todo el hijo menor y se fue. Aquí está su jornada. Aquí está su corazón que quiere independizarse de Dios. Y es lo mismo que hicieron nuestros primeros padres, Adán y Eva. Cortaron el cordón umbilical y se creyeron de la mentira de Satanás. No, es que el Señor no quiere que sepan que el día que ustedes coman de ese fruto van a ser como ¿qué? Como dioses. Como dioses. Y nos sigue diciendo el versículo: y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. No solamente dice el texto, empezando en el versículo 13, lo que hace es que se va de casa. Número 2, junta todo lo que tiene y se va fuera a un lugar apartado, dice aquí el texto. Y nos sigue diciendo el texto que desperdicia todo. He wastes it all. He doesn't save nothing. No lo ahorra. Empieza a gastar todo. Y muchos dicen, hermanos, pues, ¿qué podría ser todo? ¿Qué podría ser todo? Si le dio $100,000, pues $100,000 se puede gastar, ¿qué? ¿Cuánto tiempo te tardarías tú en gastar $100,000? A ver, algunos no, pues yo dame un año y me lo gasto. Algunos les aguantaría $100,000, ¿cuánto? ¿2 años? ¿3 años? ¿5? ¿10? ¿20? Ah, ya, estamos, no, ¿verdad? Unos meses. ¿Unos meses? Es la verdad. Deja de trabajar y vamos a ver cuánto te aguantan. ¿Sí? Hermanos, saliendo, yo siempre le he dicho a mis hijas, saliendo de la puerta implica dinero. Es gas, es un taco, y acá ya se está gastando. Sí. Especialmente si se hay más hijos, ¿verdad? Sí. Y gastó todo su dinero. Y el texto nos dice, malgastó en español. En inglés dice squanders all. Y ese término te da este término. Mira, a veces cuando pensamos que malgastó todo, solamente pensamos que habla de dinero. Cuando Dios nos llame a cuentas, no solamente nos va a hablar qué hiciste con el dinero que te puse acá, porque somos ¿qué? Yo estoy, por ejemplo, Dios me puso, ¿cómo es la palabra en español? Es, cuando tienes cuidado sobre algo, Mayordomo. somos mayordomos de todo lo que Dios nos ha dado, amén. Así es. Tus hijos no son tuyos, Sí. el Señor te los prestó. Salmo 127 me dice a mí eso. Herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas manos del valiente, así son los hijos habidos en oculto. O sea, Jesús te dice en esas palabras, ¿sabes qué? Esos hijos que te presté son míos. ¿Me vas a dar cuenta? ¿Amén? Sí. ¿O son suyos, hermanos? No. No. Ahora, cuando pensamos en esta parte del texto, pensamos que solamente dinero o ganado.
Uno dice, no, pues yo no tengo ni dinero, mi papá es pobre. O muchos también podemos decir, pues me salvé también. ¿Por qué? Porque no tenemos ganado, no vivimos en rancho. Pues el texto es mucho más explícito que eso. ¿Tienes tiempo? ¿Le has robado a Dios tiempo? ¿Tienes mente? ¿Buena mente? ¿Le has robado a Dios con pensamientos que han servido al reino de Satanás? Wow, el Señor se está poniendo muy, muy adentro. Se mete el Señor. Por eso los 10 mandamientos empiezan. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Somos ajenos a querer pensar que podemos pensar lo que queremos, cuando nuestra mente aún debe ser dedicada a la obra de Dios. Mi tiempo, mi dinero, mis talentos. ¿Tienes talentos, hermanos? ¿Sabes hacer un trabajo que Dios te ha dado la habilidad? ¿Sabes pensar bien? ¿Eres bueno en la escuela? Usando todo para la honra y gloria de Dios. Dice que lo malgastó todo. Cuando habla de malgastarlo todo, dice que usó todo lo que él era para servir al servicio de la carne, de los ojos. Dice la palabra de Dios: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo es enemigo de Dios. Y este joven estaba viviendo así. Hermanos, ¿te acuerdas cuando tú vivías así? Que todas tus facultades los ponías al servicio ¿de quién? De diablo. ¿Es la verdad? Todas nuestras facultades las usábamos para el servicio. Entonces, dice el texto aquí que todo lo malgastó, todo, completamente todo. Vienes viviendo perdidamente. Pero llegó un día, versículo 14, y cuando todo lo hubo malgastado, es interesante. Cuando tienes dinero, tienes amigos. Y cuando se te acaban, ¿dónde están los amigos, verdad? They gone, se te fueron. Cuando tienes dinero, tienes novias. Y cuando no tienes, se te acabó. O eres popular. ¿Quién no quiere ser popular? No, pues muchos por dinero, Se acabó. Hubo un día que lo malgastó todo. Hermanos, qué tremendo día. ¿Cómo puedes malgastar una herencia en meses? Haz de cuenta, tu papá con todo sacrificio y amor dice: esta herencia para mis 2 hijos, a ti te voy a dar esta parte, a ti esta parte. Y hijo, te quiero tanto que yo me he preparado toda mi vida para que cuando yo muera, aquí está, mi hijo, para que seas feliz. Porque ese es el deseo de un padre, amén. Que no le falte nada al hijo. Pero llegó el día, hermanos, en que ese hijo malgastó todo. Y fíjate,
cuando estuve leyendo esa palabra malgastar, es vivir no de acuerdo a la voluntad del Padre. Ya sea en tus pensamientos, en tu manera de hablar, en tu manera de vivir, en todo. Hemos malgastado tiempo si somos honestos con Dios. Y al ver la historia del hijo pródigo, podemos vernos a nosotros mismos y decir, Señor, yo he hecho lo mismo. Yo he malgastado tiempo, he malgastado. Es más, hoy en la mañana el Señor nos confrontó en decir, Señor, yo quiero discipular, pero la pregunta es, Señor, ¿he sido yo discipulado? Tengo 10 años en la iglesia. Si tú me demandaras una persona por cada año, mínimo debo de tener aquí en la casa del alfarero 10 discípulos. ¿Cuántos discípulos tenemos en la casa del alfarero? ¿Tiene 1, tiene 2, tiene 3, tiene 4, tiene 5? ¿Cuántos tiene, hermano? ¿Cuántos tenemos? Y Dios nos confronta de una manera muy linda, muy suave, lleno de misericordia, ¿amén? Así es. ¡Wow! No es el que calienta la banca, hermanos. I love you. Yo le doy gracias a Dios. Yo le doy gracias a Dios que podemos predicar la palabra sin temor a que nos haga el hombre. Porque yo prefiero las sonrisas de Dios que la del hombre. Y malgastó todo. Viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, una vez más, notas cómo dice eso, perdida. Se perdió. He's lost. He's a lost man. Ahora, esto pega más fuerte, ¿sabes qué? Cuando tú, y es el propósito de las parábolas, para que el Espíritu Santo hable a tu corazón y te muestre, si no eres tú, dale gracias a Dios por su gracia infinita. Pero ¿sabes qué? Puede ser uno de tus hijos. ¿Acaso no es algo para que doblemos rodilla y le digamos, Señor, que no sea mi hijo, que no sea mi hija? ¿Sí o no, hermanos? Así es, así es. Amén. ¿No es lo que amas más en esta vida después del Señor a tus hijos? Así es. Amén. Malgasto. Algunos papás prefieren trabajar a veces el overtime, que decir, ¿sabes qué? Es tiempo de ir a la casa a las 5 y voy con mis hijos o con mis hijas y vamos a abrir la palabra de Dios, porque a mí me interesa que algún día ellos puedan decir, Señor mío, Dios mío, en vez de escuchar a papá todos los días. Eso es lo que el apóstol más chico dijo: me da gozo saber que mis hijos andan en la verdad. Así es. Papá, ¿sí o no eso es verdad? ¿Acaso no te alegra el corazón saber que tus hijos están en la verdad? Y si no están, ¿acaso no entristece tu corazón? ¿No te duele? Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una grande hambre en aquella provincia. ¿Sabes qué? Eso era algo muy común en aquel entonces. Si tú te acuerdas en la historia de José, que vino una provincia, una hambre, y Dios prepara a Josué para que José mismo sea el que le ayuda al faraón y llega a ser el segundo. Amén, ¿te acuerdas de esa historia? Así es. Aquí está pasando lo mismo. Y Jesús sigue diciendo la historia, y vino una gran hambre en aquella gran provincia y comenzó ¿a qué? A faltarle. Qué bueno que Dios es tan bueno que nos permite disfrutar también estos días de faltar, porque cuando nos falta es cuando tristemente pero buscamos más a Dios. Cuando nos falta, cuando necesitamos de Dios.
cuando yo busqué todas mis maneras de poder yo salvarme a mí mismo. Y el Señor le dice, es en vano lo que haces, Rubén. Depende de mí, no de ti. Aprende a confiar. Por eso hay un canto que dice, trust and obey, for there's no other way to be happy with Jesus when you trust and obey. Cuando confías y obedece. Y es el himno que cantamos, obedece y confiad en Jesús. En la regla marcada Así para es. andar en la luz. Y vino una grande hambre en aquella provincia y comenzó a faltar. Mientras escuchan los fariseos y saduceos, ¿qué más puede pasar en esta plática que este hombre Jesús está narrando acerca de estos dos hijos? Pues se pone más intensa. El versículo 15 nos dice, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. ¡Boom! Para empezar, este joven, haga de cuenta, él era el hijo de Trump. ¿Usted ha visto al hijo de Trump? A mí sí lo ha visto, hermano, está alto. Ahora imagínese a Trump pidiéndole trabajo a un hermano del West Side. Hermano, ¿te puedo barrer tu casa? No se lo imagina, ¿verdad? Yo tampoco. Si queremos decirlo así, este joven era un príncipe y su padre era un rey. Amén. Él era un hombre muy rico, de lo cual se fue de la casa. No podemos encontrar razón legítima para decir, ok, pues se fue de la casa por esto. No hay. Y esos versículos nos hablan de lo que pasó en Génesis. Cuando el hombre pecó, cuando el hombre cayó. Cuando el pecado entró. Ese día fue uno de los días más terribles cuando entró el pecado en el mundo, porque Dios había hecho al hombre perfecto a su imagen. Todo era perfecto. Tú y yo tristemente entramos en el momento donde fuimos concebidos en pecado. Pero ¿te imaginas lo que era ver todo a la perfección? Entonces este joven se animó a uno de los ciudadanos y les dijo, dame trabajo, no tengo trabajo. Y si le da un trabajo, pues ¿qué sabes hacer? No, pues, ¿sabes? No sé, no. No, pues, ¿qué hacías tú? No, pues yo era un príncipe de un rey. ¿De cuál rey? No, pues de un hombre muy... No, pues no quiero decir su nombre porque sí todos lo conocen. ¿Te imaginas un papá bien conocido? Bien adinerado. Vienes en todo lugar. Y que tú estuvieras barriendo. Y le dijo, ok, pues te voy a dar trabajo. Dice, pero sabes que nomás tengo un trabajo, pero pues, quién sabe, dámelo. Le urgía a este joven trabajar. ¿Por qué? Porque se acabó el dinero. Se acabó. Hermano, y cuando se acaba, se busca. Dice la Biblia, el que busca halla y el que toca se le abre. ¿Has tocado? Hemos tocado. Amén. Porque se ha acabado. Porque hemos necesitado. Hermanos, nosotros necesitamos de Dios. A cada momento, a cada instante.
Dice que se le acabó. ¿Y qué trabajo tienes? No, pues vas a cuidar cerdos. Cerdos. Para acabar, la verdad. Para el judío, el cerdo era El mundo. ni lo toques, ¿verdad? Sí. Menos ni lo comas, no. Era lo peor. Entonces están escuchando esta historia los fariseos y saduceos. They're hearing this story and they cannot believe their ears. No pueden escuchar, creer lo que están escuchando de este maestro que les está diciendo a esto, a publicanos. Y se están cayendo de espaldas y no están creyendo. ¿Cómo es posible? Perdió su trabajo, se salió del círculo, se va a otra ciudad que implicaba menospreciar lo que era el pueblo judaizante, Abraham, todos los patriarcas, y luego a trabajar y a buscar un trabajo cuidando a cerdos. ¡Qué despreciante! O sea, ¿hasta dónde va a llegar este joven? Hermanos, y cuando uno está en el mundo, llega a esta miseria. Es una miseria. El pecado te hunde mucho más de lo que tú y yo podemos entender. Así es. Amén. Y a veces lo triste es que no nos damos cuenta. Pero algo pasó. Y es muy interesante. El versículo 16. El versículo 16 nos dice algo muy, muy interesante. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas. Ahora, wow. En inglés es una palabra muy interesante. Se dice, and he feigned. F-A-I-N. Esa palabra yo nunca la había escuchado. Pero feign es cuando tienes un deseo extremo. Y para que lo entiendas, hay una frase en español que dice así, que hasta los frijolitos cuando tienes hambre saben a bistec. Eso sí, ¿verdad? Eso sí lo entiende, bueno, porque usted ha comido frijolitos cuando tiene hambre. ¿Y a qué sabe? Oh, bien rico. Con tortilla de harina. Ya está. ¿Sí? Esa es la verdad. A él, hermanos, quería comida de los marranos. Y las deseaba tanto que se las imaginaba, haga de cuenta, con tortillas de harina. No, hermanos. Hermanos, no sé si usted alguna vez ha tenido hambre así. Dígame, yo no, la verdad, yo no sé lo que es hambre. Si usted no ha comido por 3, 4, 5, 6 días, he escuchado. Tengo compañeros del seminario que me decían, Rubén, venían de África, y me acuerdo mucho siempre que un hermano pastor se sienta enfrente de mí y me dice, hermano, gracias a Dios vamos a comer. Le digo, gracias a Dios, no. Y le dije, hermano, ¿comió ayer? Dijo, no, tengo 3 días que no como. Ahorita sí tengo hambre. Ay. Entonces el otro joven le dice, ay, hermano, no seas tan exagerado. Di la verdad. Dijo, no, sí, hermano, tengo 3 días que no como. Y yo no entendía lo que era tener hambre. Y yo me había acordado ese día porque dije, hay cosas que no conocemos como cristianos. Y el Señor en su misericordia nos lleva a mostrarnos. Para hacer esto. Para cada día morir a nosotros y que Cristo crezca más en nosotros. Dice que el versículo 16 dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos.
y interesante. Pero nadie le da. Pero nadie le daba. ¿Sabes qué estaba haciendo? Estaba rogando, estaba pidiendo. Hermano Raúl, deme por favor comida de cerdo. Démela. Es más, si se le cae del cerdo de su plato, déjemela yo comérmela. Wow. Dice la palabra de Dios: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hermanos, ¿tú tienes sed de la justicia de Dios? Dice que tenía sed, tenía hambre, he was faint. Y la palabra husk era la comida que amplía. Si tú estudias la palabra algarrobas, fíjate lo que es. Esa era comida que se le daba a los cerdos en aquel tiempo, en el oriente, específicamente más para animales, cerdos y ese tipo de animales que era muy sucio. Pues este príncipe, hijo de este gran rey, dice que deseaba. No solamente estaba limpiando, cuidando de ellos, pero hasta quería quitarles la comida. Pero aquí empezamos a ver algo hermoso. Las primeras dos partes es parte tuya y parte mía. Cuando digo esto es que tú y yo hemos hecho lo mismo. Hemos cortado el cordón umbilical. Le hemos dicho a Dios: dame la parte que me corresponde. Y hemos dado nuestra jornada. Pero fíjate cómo Dios empieza a obrar en el corazón de este joven. Y vemos aquí en el versículo 17: y volviéndose en sí. Qué bonita frase. Acordándose. Una pregunta que te quiero hacer: ¿te has acordado de todo lo que Dios ha sido tan bueno contigo? Con tus hijos, con tu esposa, con tu familia, con tu trabajo. Si el Señor nos cobrara la respiración, hermanos, ¿le deberíamos? Si el Señor nos cobrara nuestros pies, ¿le deberíamos? Nuestras manos, nuestra mente, nuestra lengua, nuestros ojos. Hermanos, somos deudores. Lo único que Él nos debe es su justicia, y no queremos su justicia, queremos su misericordia. Dice el versículo 17, dice: y volviéndose en sí, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia? Hermanos, el jornalero, ¿quién era en la casa? El sirviente. Era el que servía, el que barría, el que traía. Él era jornalero. Él era hijo, hermanos. Hijo. No son lo mismo. Amén. Un jornalero tiene una posición más baja. Y del versículo anterior, cuando le dice al maestro que le va a dar trabajo: déjame comer la comida, porque no se sentía digno de pedirle como hijo. En cambio, a casa, él le podía decir: papá, oye papá, quiero una comida. Y era hijo y le podía decir: papá, dame comida, ¿verdad? Pero acá no. En inglés dice: he did not have a claim to say, give me food. No podía demandar comida acá con el maestro que lo mandó a cuidar cerdos. Él tenía que suplicar, no pedir. Hermano, tú le pides a tu jefe: yo quiero que me des overtime. ¿Qué le va a decir su jefe? Pues, ¿quién te crees tú, verdad? O sea, yo soy el jefe, tú eres el... ¿verdad? O sea, hay posiciones de rango, hermanos. Y aquí en el versículo 17 dice: y volviendo en sí, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Versículo 18:
Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Cuando pecamos primero es contra Dios, que es vertical, y luego horizontal, con nuestros padres, con nuestros hermanos, con los que están a nuestro alrededor. Y si quieres ver en 2 versículos lo que quiere decir arrepentimiento, y te interesa saber más de lo que es el arrepentimiento, yo tengo varios libros que te van a expander 2 o 3 versículos para que entiendas lo que es el arrepentimiento. Aquí el hijo pródigo, Dios usa esa historia para con estos 2 versículos mostrarnos qué es arrepentimiento. Aquí va. Dice el versículo 19. El arrepentimiento viene con una confesión. Y es lo que dice aquí: me levantaré e iré a mi Padre. Nuestra condición antes de conocer a Dios es una estación caída. Amén. Así es. Creemos que estamos levantados, pero no. Interesante, cuando vimos el libro de Efesios, creíamos que amanecimos vivos, y no. Estábamos muertos en nuestros pecados y delitos. Amén. Amén. Ahora estamos vivos en Cristo. ¿Y el mundo está muerto? Sí. El mundo está muerto. Sí. Creen que están vivos. Están caminando, pero no viven. Espiritualmente no. Entonces, aquí el texto nos dice: me levantaré y iré a mi Padre. Y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Imagínate, tu hijo viene a casa después de haberte dicho: papá, ya te prefiero muerto, la verdad, para que me des mi dinero y para que yo me vaya, porque quiero independizarme. Y a los meses de haber gastado todo lo que le habías dado, viene y te dice esto: ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hermanos, ¿qué sientes cuando tu hijo te diría, si tu hijo te diría eso? ¿Qué dirías como papá? Aquí es interesante, porque esa parte a los judíos les encantaba mucho. Te digo cómo. Al judío le encanta que él pueda tener algo en su salvación. Si Dios me salvó, Señor, yo puse algo de mi parte para que tú me salvaras. Y eso no es gracia. Gracia es que Dios no te pagó a lo que tú merecías. Entonces, cuando está escuchando esto, el judío decía esto naturalmente: déjame llegar a casa y empezar como un jornalero y trabajar mi vida hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hasta llegar a ser hijo otra vez. Y eso se llama works of righteousness, trabajos de justicia. Déjame justificarme yo solito y voy llegando. Algún día, papá, voy a llegar donde estaba. Y nunca podemos hacer eso. Nunca. Aunque esté toda mi vida en la iglesia, todos los sábados aquí, todos los miércoles, jueves, viernes, sábado, y pensar que yo le agrego algo a mi salvación. Hay un canto que dice: nada en mis manos traigo, solo me inclino y me agarro de la preciosa cruz de Cristo. Y terminamos diciendo en el versículo 20: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre él, su cuello, y le besó. Termino con esto. Los demás versículos usted los conoce, usted los sabe. Interesante saber que es el Padre
dice que lo vio de lejos y fue movido a misericordia. Fue movido. Hermanos, si el hijo regresaba y cruzaba la línea, el pueblo lo podía apedrear en medio de la ciudad, porque sabían que ese era el hijo que había deshonrado a su padre. ¿Y qué hace el padre? Es el padre que corre hacia él. Ahora, no sé cuántos de los que están aquí llegaron a ver a su papá anciano. Yo llegué a ver a mi papá anciano a los 70 años. Y cuando yo vi esta parte dije, Señor, eres muy explícito cuando dices esto. ¿Por qué? Porque a mi papá yo nunca lo vi correr. Pero me imagino que si mi papá hubiera corrido, era porque tenía tanto amor hacia mí. El implicar que el hijo entrara a la ciudad implicaba la muerte para su hijo. Y papá es el que sale a buscar y lo ve desde lejos. Desde lejos lo ve. Y el texto termina diciendo: fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y vemos, aquí termina siempre la historia. Me encanta. Y los demás versículos quiero que lo lea en casa, porque lo que sigue no solamente es la misericordia para el hijo menor, sino para el hijo mayor también. Porque la gracia se extiende para el hijo mayor, para el hijo menor, para los publicanos, para los fariseos. ¿Lo ves eso? ¿Ves que se fue de ovejas a moneda a un hijo? Pregunta: ¿cuál hijo eres tú? ¿Eres el fariseo? ¿Que te acercas para murmurar? ¿Que te acercas para criticar? ¿Que te acercas para denigrar lo que es sagrado? Si fuera así se refieren de Jesús. ¿O eres el publicano? ¿Eres considerado un traidor? ¿Eres de lo peor de San Antonio? ¿Eres uno de los dos? Y los dos necesitaban la gracia y perdón de Dios. Amén. Amén. ¿Ves cómo la historia nos lleva a que esta parábola sea donde Dios me permite yo verme y decir: Señor, gracias por tu misericordia? Póngase de pie y lea conmigo el versículo número 22. Y lo leemos juntos, y luego, acabando esa parte, leemos el versículo 20. El versículo 27, con ese terminamos. Dice el versículo 22, todos juntos: pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzados en sus pies. Versículo 27. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Y lo demás, léalo en su casa. Hermanos, si Dios te salvó a ti y a mí, ¿a qué puede salvar a cualquiera? Ese debe ser nuestro pensamiento.
Si Dios tuvo misericordia y como dice el texto, nos ha traído lo mejor, ha hecho la más gran fiesta. ¿Todavía te acuerdas cuando el Señor vino a tu corazón y tú le recibiste? Y estabas tan contento. Eso es lo que Dios sigue haciendo a muchos. Hermanos, ¿acaso no quieres que lo haga con tu familia que no conoce al Señor? ¿No deseas de verdad? Anima, hermanos, sigue orando por aquellos que no vienen de tu familia. Sigue pidiendo por ellos, hermanos. Le voy a pedir que tome su lugar y le voy a pedir a Martín que ponga